El día de hoy vamos a trabajar la parte de la vista CAS, la de cálculo simbólico. Entonces procedemos a habilitar la vista CAS para poder empezar a trabajar, ¿sí? Seleccionamos la vista CAS y fíjense que acá, en la margen izquierda, tengo habilitada ya la vista CAS. En este caso vamos a deshabilitar la vista gráfica haciendo clic en este botoncito, como ya lo saben. Vamos a cerrar la vista CAS para que tengamos cómo trabaja la vista CAS. Fíjense que trabaja en línea, ¿sí? A medida que yo voy ingresando operaciones, se van creando nuevas líneas. En este caso, vamos a trabajar más que nada con esta herramienta. Fíjense que ya tengo habilitada la herramienta de la vista CAS, en donde vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de esos botones, ¿sí? Acá tenemos el cálculo simbólico, que vendría a ser como el resultado, ¿no? Como el signo igual. Acá tenemos el cálculo numérico, que me hace la presentación de los resultados en aproximaciones, ¿sí? Y también tenemos este tilde, que conserva la entrada de ingreso de nuestras operaciones. Por este lado tenemos el elemento que nos ayuda a factorizar. Bien, entonces podemos factorizar unos números o expresiones algebraicas. Acá tenemos el desarrollo que trabaja justamente para resolver ejercicios que tengan que ver con estos símbolos, ¿sí? Fíjense que también tenemos la opción de sustituye. Acá tenemos la de resuelve, que sería para ecuaciones, y también la resolución numérica para esas ecuaciones cuando no son con números, digamos, en esta parte, bueno, la representación real, ¿no? Los resultados. Y bueno, acá tenemos las derivadas y para calcular las integrales. Entonces, a modo de inicio, vamos a hacer un ingreso. Fíjense cómo hacemos el ingreso. Por ejemplo, acá vamos a ingresar una fracción, una suma de fracciones, un medio, más 3 quintos, presionando el botón de entrada, el Enter, automáticamente me hace el cálculo. Pero fíjense que si yo quiero hacer la representación de esta operación y calcularle, digamos, el resultado exacto en decimales, fíjense que yo me vuelvo a posicionar acá al final del ejercicio y voy a elegir, ¿sí?, calcular numéricamente. Y fíjense que automáticamente me hizo el cálculo en decimales. Bien, entonces, volviendo, me posiciono nuevamente al final de la operación y podemos utilizar este botoncito que me conserva la entrada, o sea que me lo deja al ejercicio presentado de forma mucho más legible, digamos. Ahora vamos a trabajar con este botoncito, el botoncito de factorizar. Fíjense que nosotros, si tenemos, por ejemplo, ingresamos un número, en este caso puede ser 360, puede ser cualquiera, el que ustedes quieran, y simplemente aplicando en este botón me va a calcular el factoreo. Si nosotros seguimos, por ejemplo, fíjense, yo voy escribiendo, en este caso quiero factores primos, puedo elegir esta opción y acá, entre paréntesis, fíjense que yo tendría que cargar el número del cual quiero, obviamente, calcular. Vamos a seguir trabajando con el 360. Y fíjense cómo me calcula esos factores, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo, obviamente, de forma automática se genera ese comando que yo también lo puedo escribir, ¿sí? Nuevamente, ingreso el número, ¿sí? Y fíjense que el resultado va a ser el mismo. Ahora vamos a proceder a hacer el otro ejercicio, que vendría a ser cómo trabajamos con estos paréntesis. Simplemente cargamos la operación y apretamos en donde dice desarrollo, ¿sí? Y automáticamente
me ha resuelto el ejercicio, ¿sí? Para trabajar ahora con este de sustituye, con este botoncito de sustituye, podemos cargar un polinomio, puede ser 5, 5x, y fíjense que algo muy práctico es el tema de esta herramienta. Fíjense que los botoncitos que tengo acá, si bien este es para dar formato al texto, también tengo esta opción para habilitar un teclado virtual. Este teclado me va a permitir justamente, en este caso, me ayuda con el tema de los símbolos o de los operadores que yo necesito para trabajar. En este caso, yo necesito elevar la potencia, ¿sí? Cualquier número. Voy a seleccionar este simbolito, ¿sí? Me posiciono primero acá y elijo, obviamente, el símbolo que necesito para elevar a la potencia. Es una forma de poder llegar obviamente, a utilizar este símbolo, pero también lo puedo hacer combinación de tecla al 94. Fíjense que también me puede cargar este operador. Fíjense que acá ya tenemos cargada la expresión, que haciendo clic me deja preso, digamos, esta expresión algebraica. Y ahora vamos a proceder a la opción de sustituye, ¿sí? Fíjense que acá se me agregó una nueva línea. Ustedes la pueden borrar, ¿sí? Si sin querer presionan. Pueden quitarla con este botoncito que es de borrar, ¿sí? Pero para eso siempre me posiciono en otra línea y ahí recién procedo a borrar. Bien, si nosotros queremos entonces, en este caso me posiciono en la línea 6 y quiero asignarle un valor a esa variable, en este caso a x. Entonces presionamos, sustituye en esta ventana emergente en donde me sale obviamente el valor de x y yo voy a cargarle el valor que quiero asignarle. En este caso podría ser un 5, ¿bien? Y acá también nuevamente volvemos a tener estos botoncitos. En este caso vamos a utilizar el de resultado, ¿no? A ver, calculamos y fíjense que la operación acá, si pueden seguirme, se le ha asignado entonces el valor x, 5 al valor x, y el resultado, ¿sí?, sería 186. Ahora vamos a pasar a resolver una ecuación, ¿sí? Fíjense que podemos escribir esta ecuación y vamos a calcularla, ¿sí? Vamos a trabajar entonces con este botoncito y vamos a calcular. Y ahí tengo expresada esta ecuación. Si yo quiero calcular esta ecuación, simplemente me puedo dirigir el botoncito de resolver ecuaciones y automáticamente fíjense que me ha resuelto esta ecuación. Bien, si yo necesito expresar el resultado en decimales, con aproximación, vuelvo a posicionarme al final del ejercicio de la ecuación y procedo a elegir el botoncito de, ¿sí?, resolución numérica. Bien, presiono y fíjense que ahora el valor de x está obviamente expresado en decimales. Entonces, ahora vamos a calcular una derivada. Entonces vamos a ingresar nuevamente, fíjense, vamos a ingresar otro polinomio, en este caso 3x, volvemos a repetir, yo utilizo mucho la ayuda con la combinación de teclas, entonces presiono el Alt del lado izquierdo, tengo presionado el Alt del lado izquierdo al 94. Ya tengo la expresión, fíjense que bueno, para calcular me posiciono siempre al final de la operación. Y vamos a calcular, tenemos para calcular la derivada y la integral. En este caso yo voy a elegir la derivada. Bien, entonces hacemos clic y automáticamente, ¿sí?, me hace el cálculo de la derivada. Entonces ahora podemos calcularle la integral. ¿Sí? Nos posicionamos a este lado, nuevamente, al final de la operación,
y procedemos a calcular la integral. ¿Sí? Los nuevos ejercicios en este caso con las operaciones con polinomios. Bien, entonces vamos a hacer asignación de, en este caso, a ver, vamos a ir con X, los dos puntitos y recién el signo igual. Fíjense. Y ahora le asigno, bueno, podemos asignarle otro número, en este caso 3. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Ahora se asignó el valor de la variable, que es A igual a 3. Automáticamente, fíjense que cambió, porque yo venía trabajando con X. Y en este caso va a reemplazar por otra variable que vendría a ser la A. Bien, entonces ahora sí, fíjense en que voy a poder operar. La letra A se ha marcado con un color distinto. Esto obviamente es porque ya tiene un valor asignado. Y fíjense entonces ahora, si yo tengo el producto de 2 por A sabemos que vale 3, entonces el resultado tendría que ser 6. Muy bien. A ver, veamos si eso es verdad. Bien, perfecto. Ya vamos a trabajar entonces rápidamente con la suma de polinomios. Bien, entonces para eso vamos a asignar poli 1, fíjense cómo está escrito, y ahora vamos a proceder a cargar entonces. Que va a ser nuestro polinomio 1. Ahora vamos a asignar otro polinomio. Entonces yo ya tengo asignado poli 1, poli 2, poli 3. Ahora yo lo que quiero hacer es trabajar con la suma, con las restas, con los productos. Entonces solamente asigno poli 1, fíjense que ya ha quedado sombreado. Signo más, fíjense que ustedes, si le dejan espacio, no hay ningún problema, ¿sí? Signo más, y voy a sumar con el polinomio número 2. Bien, en este caso estoy haciendo la suma de esos polinomios. Solamente con hacer el ingreso, con la tecla Enter, fíjense que tengo calculado ya la suma de estos polinomios. En este caso dijimos que íbamos a hacer la diferencia. Bien, entonces volvemos. Simplemente me posiciono al final de la operación y fíjense que tengo calculada, obviamente, la diferencia. Bien, ahora con la división. Entonces vamos a hacer el poli 2, el poli 1, dividido el poli 3. Fíjense qué es lo que pasó. ¿Me hizo el cálculo o no me hizo el cálculo? En este caso vemos que no, porque efectivamente no es la forma de calcular. Para eso nosotros necesitamos ayudarnos de unos comandos. En este caso vamos a buscar el divisor, ¿sí? Fíjense que yo voy escribiendo, a medida que voy, obviamente escribiendo, me va dando las opciones. En este caso, fíjense en que tengo el número, en este caso me va a servir el número del dividendo y por otro lado el número del divisor. Entonces yo voy a elegir, en este caso, el polinomio del dividendo y el polinomio del divisor. Veamos, a ver cómo se calcula esto, ¿sí? Fíjense en que acá yo tendría que cargar, en este caso, el poli, ¿sí? Dijimos entonces que vamos a dividir el poli 1 dividido el poli 3. Entonces en este caso voy a cargar poli 1. Fíjense en que tengo que respetar la sintaxis y acá vendría a ser el divisor, que vendría a ser el poli número 3. Bien. Poli número 3. Y ahora sí procedemos a darle el ingreso del Enter y para calcular, ¿sí? Que es mucho más rápido. Y fíjense que ahí, sí, efectivamente, tengo calculada esta operación en donde me marca, ¿no?
Fíjense que si yo corrijo acá en el polinomio 1, automáticamente todas las operaciones en donde yo trabajé con ese polinomio van a cambiar de valor. Ahora vamos a proceder entonces a trabajar con ecuaciones. En este caso yo voy a escribir, ¿sí? El poli 1, vamos a convertirlo en una ecuación. Bien, poli 1 igual, fíjense que ya no utilizo los dos puntos, sino que voy a asignarle el 0, justamente, para calcular esta ecuación. Fíjense, de esta forma tengo expresada la ecuación y ahora voy a proceder a calcular la ecuación. Bien, nos dirigimos al apartado de ecuaciones, fíjense, y podemos calcular esta ecuación, ¿sí? Fíjense que en este caso tengo calculada la ecuación del poli 1, ¿sí? Entonces, como es cuadrática, sabemos que tenemos dos resultados, ¿sí? Este ejercicio es más una actividad autoevaluable, ¿sí? Ustedes con GeoGebra pueden hacer este tipo de actividad. Ahora yo lo que voy a hacer es construir un pequeño ejemplo, ¿sí? Donde básicamente lo que vamos a hacer es esta actividad, ¿sí? Esta actividad va a estar formada por dos preguntas que le voy a hacer a mi alumno. Lo primero que tenemos que hacer ahora es construir este triángulo. Lo primero que vamos a hacer, yo como para ir adelantando por una cuestión de tiempo, ¿qué es lo que hice? Ustedes observan aquí en mi pantalla que yo he creado dos números aleatorios, ¿sí? Cada uno de estos, no son números, son variables, ¿sí? Variables. Una se llama L1 y la otra se llama L2. Voy a crear una tercera variable. Cada una de estas variables va a tomar un número, ¿sí? Un número que va a estar dentro de un rango de números. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser aleatorio, va a cambiar. Con esto lo voy a hacer que varíen los tamaños de los lados de este triángulo, ¿sí? Y bueno, he creado también dos textos, que en este momento ustedes ven que ninguno está activo. Ninguno está pintado de azul, por ende yo no lo puedo ver en las vistas. ¿Qué es lo que voy a usar también? Voy a usar, bueno, en la vista gráfica voy a graficar el triángulo, ¿sí? Y en la vista gráfica 2, ¿sí? Ahí yo voy a generar este tipo de preguntas que veíamos recién en esta pequeña diapositiva. Lo primero que yo voy a necesitar es un punto. Lo voy a ubicar al punto en el origen, ¿sí? En el origen de coordenadas de la vista gráfica, ¿sí? Aquí. Entonces, ubico el punto A. Este va a ser uno de los vértices de este triángulo, ¿sí? Ahora tengo que dibujar el lado, ¿sí? Uno de los lados. En este caso voy a dibujar el lado 1, ¿sí? Para dibujar el lado 1, yo, ¿qué dije? Que iba a hacer uso de estas tres variables, ¿sí? Pero yo tengo acá el lado 1, lado 2 y me está faltando un lado. Lo voy a crear a esta variable que se va a llamar L3, y voy a usar el comando aleatorio. Aleatorio, que esta variable tome números entre un rango. Me pide un número mínimo y un número máximo. Ya fijé el rango, le doy Enter, y ya se me generó esta variable que yo voy a utilizar para los lados del triángulo. Me vengo a la barra de herramientas, vengo a la segunda opción, y observen que tengo la herramienta aquí. Puedo generar un segmento teniendo en cuenta una determinada longitud. Esto es lo que yo necesito. Yo voy a hacer clic sobre el punto y automáticamente me pide la longitud. Y esta longitud va a ser mi variable L1. Una vez que pongo la longitud, le doy en OK y observen cómo se creó el segmento AB. Ahora, ¿qué me falta? Me falta hacer los otros dos segmentos, ¿sí? Del triángulo. ¿Cómo lo voy a construir? Bueno, para construir los otros dos lados, en realidad, voy a tomar el punto B y voy a graficar en este punto una circunferencia, ¿sí? Vengo acá, aquí tengo circunferencia, y la que yo necesito es la segunda.
El centro va a ser este vértice del triángulo. Voy a hacer clic sobre el punto B y ahora me pide el radio. El radio va a ser el numerito, la variable L2. Se crea esta circunferencia. Ahora voy a dibujar otra circunferencia, pero el centro, voy a usar la misma herramienta, pero en este caso el centro va a ser el punto A. Ingreso el radio y le doy en OK. ¿Por qué hago esto? Porque la intersección entre estas dos circunferencias, ese punto de intersección va a ser el tercer vértice que yo necesito para el triángulo. ¿Cómo grafico este punto? Me vengo a la barra de herramientas, voy al lado de puntos y ubico esta herramienta que dice intersección. ¿Sí? Ya tengo la herramienta y simplemente me ubico en la intersección de las dos circunferencias. Ahora, ¿qué más me queda? Simplemente dibujar el triángulo. Para dibujar este triángulo ya tengo los 3 puntos. Me vengo a la herramienta polígono. ¿Y qué voy a necesitar ahora? Necesito simplemente los vértices. ¿Sí? Ya tengo los vértices. ¿Cuáles son los vértices del triángulo? Es el punto A, es el punto B, es el punto C. Y finalmente, para graficar el polígono, como ya lo vimos varias veces, tengo que volver al punto inicial. Tomo esta herramienta, ¿por qué? Porque yo quiero ocultar las circunferencias, ¿sí? Las voy a ocultar. ¿Qué más quiero? No quiero que se vean estas etiquetas, ¿sí? Yo quiero que se vean, ¿qué cosa? Los valores de los lados. Entonces, esta etiqueta yo la voy a seleccionar, ¿sí? Selecciono, acá en la vista gráfica, hago clic en este botoncito que dice barra de estilo. Y en este caso, quiero que sea invisible, es solamente que se vea el valor, ¿sí? Ahí está, valor. Con A voy a hacer lo mismo, quiero que se vea el valor. Y con C1 también quiero que se vea simplemente el valor. Voy a ocultar los ejes y voy a ocultar la cuadrícula, ¿sí? Entonces acá ya tengo el triángulo que yo quería. Ya tengo el triángulo. Ahora tengo que empezar a hacer la parte de las preguntas, ¿sí? Para hacer la parte de las preguntas que dijimos, que yo voy a hacer uso de la vista gráfica 2. Voy a ocultar también los ejes, ¿sí? Ahí están los dos textos. Texto 1, que habla de qué es la figura geométrica con respecto a la primera pregunta, y el texto 2 me pide el valor del perímetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo dije que esta era la primera pregunta que va a ser tipo múltiple opción. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Para hacer las múltiple opción, yo lo que voy a necesitar son las casillas, ¿sí? Voy a hacer las casillas. Voy a venir a la barra de herramientas, hago clic en este botoncito y busco la herramienta casilla de control. Ya tengo activa la casilla de control, simplemente haciendo clic en alguna parte de la vista gráfica, va a aparecer esta casilla. En este caso lo voy a hacer acá, ¿sí? Lo primero que me pide es el rótulo, ¿sí? El rótulo de la casilla. Entonces, en este caso, yo le voy a dar la opción que sea triángulo, porque son múltiple opción. Él me tiene que decir qué figura es la que estoy viendo, ¿sí? Una va a ser triángulo. Simplemente le doy en aplicar y se grafica la casilla. Ahora necesito otra. Y observen que ahí están las dos casillas, ¿sí? Las dos opciones. Pero, ¿qué pasa? En este caso, como que están las dos tildadas, ¿sí? Acá lo voy a cerrar. ¿Qué pasa? Yo si hago de vuelta clic, ¿qué me pasó recién? Se me abrió de nuevo la opción para que yo ingrese otra casilla. ¿Por qué? Porque está activa esta opción. Yo para empezar a jugar con el mover, o sea, a destildar estas casillas, tengo que tener seleccionada esta herramienta, ¿sí? El de mueve. Ahora sí, miren, yo me posiciono, destildo y las dos se destildan. Si yo hago clic sobre las casillas, las dos se activan. Y yo ¿qué es lo que necesito? Que el alumno, cuando seleccione esta opción, ¿qué tiene que pasar con esta? Esta se tiene que destildar. Tiene que elegir una nada más. ¿Cómo lo vamos a hacer a eso? Lo tenemos que configurar. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Voy a venir me voy a posicionar, si quieren, desde aquí o desde la vista gráfica, botón derecho, perdón, desde la vista algebraica, botón derecho, propiedades del objeto, y voy a configurar
esto que acabo de decir, que cuando el alumno seleccione una de las dos opciones, la otra esté inactiva, ¿sí? Entonces yo ya sé cuál está activa, cuál es la del triángulo, aparte de que me posicione el cursor sobre la casilla, ya me dice el nombre que le asignó GeoGebra, ¿sí? En este caso el valor lógico es E, la casilla se llama E para GeoGebra. Acá como me doy cuenta que estoy con E, que el triángulo es E, porque acá dice verdadero. Cuando está activa siempre va a ser verdadera, cuando está inactiva siempre va a ser falsa. Me vengo al programa de guión dentro de las propiedades y aquí tengo dos opciones. En este caso vamos a trabajar con actualizar. Al actualizar, ¿qué va a pasar? Al actualizar, yo voy a decir que cuando yo esté con E, ¿quién tiene que estar en falso? G, que representa la opción del cuadrado. Por lo tanto, yo voy a poner que G, siempre respetando los tamaños y los nombres que le pone GeoGebra a los objetos que voy graficando. Si yo tengo activo la letra mayúscula y le pongo G, no me la va a reconocer, ¿sí? Entonces, siempre lo tengamos, veamos bien cómo pusimos los nombres a los objetos. Entonces, en este caso, yo voy a decir que cuando esté activa la casilla de triángulo, yo voy a decir que G tiene que estar en falso. En false, ¿sí? Para que tome este cambio, algunas versiones de GeoGebra tenían acá la opción de presionar el botón OK. Con eso ya se guardaba el cambio que yo acabo de efectuar. En este caso no lo tiene, pero simplemente haciendo clic en alguna de las pestañas, o sea, de las opciones de las propiedades del mismo elemento, del mismo objeto, ya lo toma automáticamente el valor. Pero ¿qué pasa? Yo también tengo que hacer esta misma acción no solamente con la casilla E, también lo tengo que hacer con la casilla de G, que sería la del cuadrado, ¿verdad? Entonces, me vengo con la del cuadrado, ¿sí? Me vengo a programa de guión. Acá estoy con el triángulo, ¿sí? Ahora me voy a leer mejor, aquí. Acá estoy con el triángulo. Cuando esté con el triángulo, ¿qué tiene que estar? Cuando active el triángulo, ¿quién tiene que estar acá inactivo? Tiene que estar G. Acá hay un error que me confundí. Cuando esté con E, G tiene que estar en falso, ¿sí? Y cuando esté, ¿con quién? Con G, ¿quién tiene que estar en falso? E, ¿sí? Acá tengo que cambiar, ¿sí? Entonces, ahí ya sí estoy bien, ¿sí? Lo probemos. ¿Cómo me voy a dar cuenta si está bien lo que yo acabo de configurar? Porque yo cuando seleccione una, la otra está inactiva. Cuando seleccione esta, la otra, o sea, solamente puedo elegir una. Fíjense que yo quiero tildar las dos y ya no me deja. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el perímetro? Una de las formas, porque hay muchas formas, una puede ser que yo genere una variable que se va a llamar perímetro, ¿sí? Y esa variable perímetro le voy a dar los valores que tomen, ¿qué cosas? Los lados, ¿sí? L1 más L2 más L3, ¿sí? Entonces, yo en perímetro, en esta variable, almaceno toda la suma de los lados. Le doy Enter y observen que acá tengo la variable perímetro y automáticamente me toma el valor 11. En este caso, si yo quiero que el alumno ingrese texto, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ingresar o crear acá una casilla de entrada, ¿sí? Pero esa casilla de entrada tiene que guardar el valor de lo que escriba, el numerito que escriba el alumno, ¿no? Por lo tanto, yo voy a crear otra variable que se va a llamar P, que va a ser igual a 0, ¿sí? Que va a ser igual a 0. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a crear esta casilla de entrada y tengo, en la última opción, tengo la casilla de entrada, ¿sí? ¿Dónde yo la quiero? La quiero acá, ¿sí? Entonces, hago clic aquí y vengo de nuevo con la casilla de entrada, con la herramienta. Con la herramienta hago casilla de entrada, ¿sí? ¿Y qué me va a pedir la casilla de entrada? Lo primero que me pide es un nombre, ¿sí? El rótulo. En este caso, como seguimos hablando del perímetro, vamos a poner perímetro, ¿sí? Y que ese perímetro, en este caso le voy a poner el igual, como para que quede más bonito, ¿sí? Ya tengo el rótulo de la casilla
y lo que tengo que hacer es vincular el objeto. Tengo que vincularlo con algo. Y en este caso, ¿yo con qué voy a vincularlo? Voy a vincular con la variable P, ¿sí? ¿Sí? Porque en esa variable P vamos a guardar todos los numeritos que ingresen los chicos. Le doy en OK y observen cómo se crea la casilla de entrada. En este caso, bueno, vale 0. ¿Por qué? Porque el alumno no, P tiene 0, porque no ingresó nada, no hemos ingresado nada, simplemente la estamos creando. Yo a esto le tengo que dar, ¿qué cosa? Una nota. Lo que primero que voy a hacer es, vamos a venir aquí, vamos a generar otra variable. Pongo el nombre de la variable igual y acá viene el comando. Y voy a utilizar este comando, el segundo, ¿sí? Si condición, entonces, si se cumple tal cosa, entonces va a recibir un 5. Si no se cumple, va a recibir un 0, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, tomo esta segunda opción, le doy Enter, y me pide la primera condición. ¿Cuál es la condición? ¿Yo qué tengo que hacer? Que lo que yo tengo en perímetro, fíjense que perímetro tiene 11, ¿sí? Y lo que tengo en P, lo que escriba el alumno, tiene que ser igual. Entonces yo voy a decir, si P, ¿cómo está P? Esta P es en letra minúscula, no la voy a poner en letra mayúscula, cuidado con eso. Pongo, si P es igual, y acá el igual no me toma, el comando sí o sí me pide el valor de igualdad con los dos iguales, ¿sí? No pongo 1. Si pongo solamente 1, me va a decir ahí GeoGebra que hay un error de sintaxis, ¿sí? Si P es igual a perímetro, ¿sí? Vamos bien, está tomando las dos variables. Entonces, si se cumple eso, entonces, ¿qué va a tener? Va a tener los 5 puntos. Tiene el punto completo. Y si no se cumple, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar 0, ¿sí? Y le doy en Enter. Vamos a básico y en vez de poner figura, le voy a poner valor del perímetro de P, ¿sí? Entonces, por ejemplo, figura va a ser igual a ¿quién? En este caso tengo que poner sí, lo mismo, vamos a utilizar la misma condición que utilizamos anteriormente, ¿sí? Pero en este caso, yo no voy a, la condición no va a ser nada de, no voy a comparar variables en este caso. Yo voy a hacer, sí, ¿qué pasa? Si la condición es, ¿cuál es la condición? La condición es que el niño, en este caso va a ser un niño, me tome esta casilla, ¿sí? Va a estar bien esta pregunta, va a responder bien cuando él responda que es triángulo, ¿sí? Cuando responda que es triángulo, entonces ahí va a ir el punto. Entonces, yo digo, sí, ¿qué pasa? Si él activa, ¿qué cosa? La casilla triángulo. ¿Y cómo se llama esa casilla triángulo? Se llama E. Entonces yo voy a venir aquí y voy a decir, si la condición es, si él elige la casilla E con minúscula, entonces, ¿qué va a pasar? Yo le voy a dar 5 puntos. Si me elige si me elige cualquier otra casilla que no sea la E, yo le voy a poner 0, ¿sí? Entonces, con esto, aquí sí yo estoy dándole la puntuación a la pregunta 1, ¿sí? Le doy Enter, y en este caso, observen qué pasa. Figura, la variable figura tiene 5 puntos. ¿Por qué? Porque acá está activa esta casilla, triángulo. Si yo activo la casilla cuadrado, figura automáticamente toma el valor 0. ¿Sí? Probemos con la condición anterior. ¿Cuál era? La de los perímetros. Por ejemplo, acá tiene que BP vale 0. ¿Por qué? Porque acá yo tengo 0 en este momento. Miren, yo digo que en este caso voy a ingresar el mismo número que figura acá, en esta variable, que es perímetro. Yo voy a poner, por ejemplo, tal cual como dice, que vale 11 la suma de los lados. Le doy en Enter y observen aquí cómo cambia el valor de la variable. Me está faltando mostrarle a mi alumno la nota que tiene, ¿sí? Lo primero que yo necesito es hacer la suma de las notas. Le tengo que dar la nota. Entonces, en notas genero otra variable, ¿sí? Se va a llamar nota. En nota
yo voy a hacer ¿qué cosa? La suma de ¿qué? La suma de lo que tengo en este BP y en estas figuras, porque estas son las notas por cada una de las preguntas. Entonces yo voy a poner la suma de ¿quién? De BP más ¿quién? Más figura. ¿Sí? Y ahora esta nota la voy a poner acá, en la hoja. ¿Cómo hago? Para poder hacer eso, yo tengo que crear, ¿qué cosa? Un texto, ¿sí? Voy a poner acá, su nota es. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Vengo acá a la barra de herramientas, vengo a este botón, elijo la opción de texto, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es escribir justamente lo que le acabo de decir, que es su nota. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que relacionar este mensaje con un objeto, ¿sí? En este caso, el objeto va a ser nota. Y acá se genera el texto que va a ver mi alumno. Bien, entonces con esto yo ya tengo la nota. Fíjense, ahora yo voy a poner bien, voy a tildar el triángulo y observen cómo cambia la nota. Después lo que les queda es hacer un botón más. ¿Para qué? Para que cambien estos lados del triángulo. En este botón hago clic y observen acá que yo tengo el botón. Hago clic en el botón y lo que me va a pedir, bueno, lo ubico. ¿A dónde lo voy a ubicar? Por ejemplo, acá. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ponerle un nombre. Simplemente segunda oportunidad, le vamos a decir, le vamos a dar OK y aquí se generó el botón. El botón segunda oportunidad. Este botón, ¿qué quiero que pase con esto? Que cuando el alumnito toque esto, le cambio en este botón, yo tengo que configurar algo. Voy a venir acá en el botón, propiedades. Bueno, dentro de las propiedades me voy a programa de guión, ¿sí? Y acá tengo para hacer distintas cosas con este botón. En este caso yo quiero que solamente la construcción se actualice, ¿sí? Entonces voy a venir aquí, que al hacer clic sobre el botón, en esta opción, yo que dije que quiero que se actualice. En hacer clic voy a pegar este comando, control V, le voy a dar en básico para que se ejecute la acción que acabo de hacer. Cierro la ventana y probemos a ver si funciona. Se supone que cuando yo haga clic sobre el botón, tiene que cambiar el tamaño del triángulo. Yo puedo subir esta actividad a mi perfil de GeoGebra. ¿Cómo lo hago? Me vengo acá en archivo y me vengo a la opción de compartir, ¿sí? Me vengo a la opción de compartir. Cuando hago compartir, observen cómo hay una pequeña ventanita. Lo que estaba haciendo era cargando, conectándose el GeoGebra con la página, ¿sí? Y me carga la actividad y me pide un título. Le doy simplemente en el botón guardar y cerrar. Observen cómo se está guardando. Entonces yo estoy acá dentro de GeoGebra, estoy dentro de mi perfil. ¿Dónde lo veo acá? Vengo del lado izquierdo, me voy a perfil. Ahí está mi cuenta, ¿sí? Mi cuenta en GeoGebra. Y aquí se ha cargado la actividad que acabo de crear.